podamos predicar. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer un texto algo extenso. Leemos el texto, luego oramos e iniciamos nuestra predicación. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer un poquito extenso, hasta el 26. Desde el 1 hasta el 26. Evangelio según San Juan, capítulo 4, leemos, y dice el texto de la siguiente manera. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y partió otra vez para Galilea y tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pero pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él como una fuente de agua que brota para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. La mujer le dijo: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén que está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Oremos. Eterno Dios soberano, a ti damos toda gloria y a ti damos toda honra, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por tu bondad para con nosotros. Gracias por Cristo, gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que nos ayude, que nos guíe, Señor, en la predicación de esta mañana, Señor, y que tú quites todas nuestras imperfecciones, Señor, a la hora de nosotros exponer el texto de esta mañana, Señor, y que tú quites todas nuestras limitaciones, que Cristo sea exaltado a través de la predicación bíblica, Señor, y que nosotros podamos ver y extraer de tu palabra, Señor, lo pertinente para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a verte, ayúdanos a contemplarte. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor, y trata con cada uno de los que están aquí en esta mañana, Señor, que tu palabra sea aplicada, Señor, a sus corazones, que el que esté aquí en esta mañana que no te conoce, que tu palabra, Señor, le dé vida, Señor, y que produzca en ello el nuevo nacimiento. Glorifícate, Señor, conforme a tu verdad.
y conforme a tus muchas misericordias. En el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana vamos a estar hablando de la adoración que demanda Dios, la adoración demandada por Dios. Y vemos aquí, ya estamos a la altura del capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y aquí, a la altura del capítulo 4 del Evangelio según San Juan, nosotros podemos ver el encuentro de Jesús con una mujer samaritana. Y aquí vemos todo este relato. Vamos a tratar de traer algunas cosas, y reitero que nosotros exponer un texto tan extenso, a veces tenemos que obviar algunos detalles y solo tomar en cuenta otros. Hay cosas que se nos escapan de un texto tan extenso. El primer versículo y el versículo 2, el versículo 1 y el versículo 2 y el versículo 3 dicen que cuando Jesús se enteró de que los fariseos habían oído hablar que Jesús bautizaba más discípulos que Juan, y hay un comentario de Juan en el capítulo 2, fíjense que es una acotación, está entre paréntesis, porque es un comentario de Juan que no está dentro del relato que él está diciendo, sino un comentario al margen. Y Juan dice, y Juan aclara en ese comentario, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Y dice el versículo 3, que dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Qué nosotros podemos ver aquí? Nosotros podemos ver aquí que la popularidad de Jesús estaba creciendo de una forma que Jesús había acaparado la atención incluso de los líderes religiosos de aquel tiempo, que estaban viendo a Jesús como un rival. Jesús era el centro de atención ahora. Todos querían hablar con Jesús, todos querían escuchar las enseñanzas de Jesús y todos querían ser bautizados por él, aunque él no bautizaba sino sus discípulos. Jesús, dicen algunos comentaristas, que que Jesús quiso evitar una rivalidad entre sus discípulos y los discípulos de Juan, y para evitar esta rivalidad, por lo que ya nosotros tratamos la semana pasada, dice algunos escritores, algunos estudiosos bíblicos, que por esa razón Jesús deja Judea y se va de nuevo a Galilea. Yo simplemente creo que Jesús estaba respondiendo a la agenda del plan divino, y que Jesús se traslada de un lado a otro porque dentro de la agenda divina estaba que Jesús se iba a encontrar con una mujer en Samaria. El versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario, y nuevamente algunos estudiosos bíblicos dicen que le era necesario pasar por Samaria para poder cortar el camino e irse por un camino más corto y llegar a su destino. Sin embargo, no creo que pueda ser así. Le era necesario llegar a Samaria porque allí en Samaria Jesús se iba a encontrar con una mujer de vida alegre, de mala reputación, y esta mujer de reputación dudosa, Jesús se iba a encontrar con esta mujer, y esa mujer necesitaba un encuentro con Jesús porque ya esto estaba dentro de la agenda divina, que Jesús iba a tener un encuentro con esta mujer. Y quiero que nosotros veamos algunos detalles históricos y algunos detalles religiosos antes de avanzar de la ciudad de Samaria. Dice algunos datos históricos, algunos datos bíblicos. Después de que Sargón II tomara Samaria y le pusiera fin al reino del norte, que eran donde estaban las 10 tribus, eso alrededor del 722, 705 antes de Cristo, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria. Y el rey trajo gente de otros pueblos para que poblaran allí y estuviesen junto con los judíos que se habían encontrado allí. Quiero citar segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 24, para que entiendan esto. Dice allí: Reyes, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amar, y de Sefarbaín, y los estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel. Ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus ciudades.
Esta gente que el rey había llevado allí y que había llevado a este lugar de Samaria luego de él apoderarse de la ciudad, luego de él eliminar por completo lo que eran las 10 tribus, el reino del norte. Cuando el rey llega allí, que toma posesión de la ciudad, trae gente de otros pueblos y lo lleva allí. Esa gente llevó consigo su religión y el resultado de eso fue que los israelitas que se habían quedado en aquella ciudad habían influenciado a los que vinieron luego de ellos y así adoptaron el culto a Jehová. Y se originó así, con el paso del tiempo, un proceso de fusión racial y un sincretismo religioso que daba lugar entonces a lo que era ahora una nueva identidad samaritana. Y podemos decir que se generó una raza híbrida y una religión híbrida en estos pueblos. Todos estos pueblos que habían llegado allí a Samaria y el pueblo de Israel, o los israelitas que se quedaron allí y habían seguido su culto y habían influenciado al culto y habían influenciado a esta gente, y esta gente había asumido el culto a Jehová, pero había un problema. Porque ellos quisieron hacer una dicotomía entre sus dioses y Jehová. Y eso nos vamos a dar cuenta que trajo como consecuencia. El origen del conflicto entre los samaritanos y los judíos se sitúa en el 536 antes de Cristo, cuando los judíos regresaron del exilio. Ellos comenzaron a restaurar su religión. Los samaritanos quisieron unirse a ellos. Después de ellos tener un pueblo híbrido, una fusión entre estos pueblos paganos y los judíos que estaban allí, la descendencia de ellos quiso unirse al pueblo judío y allí restaurar junto con el pueblo judío no solamente su templo, también su religión. Los samaritanos insistieron en esto. Sin embargo, los judíos, a la cabeza de Zorobabel y de Jesúa y los demás dirigentes, rechazaron este ofrecimiento. Eso está en Esdras capítulo 4 versículo 13. Y por la advertencia de los profetas que ellos habían aprendido de plano conforme a lo que Dios le había guiado por la calamidad del pueblo de Israel, ellos sabían y entendían que el resultado de lo que estaba pasando en Israel era producto de la infidelidad de ellos hacia Dios. Y ahora ellos como que tienden a cuidarse y como que quieren cuidarse de ellos, y por eso ellos tratan de alejar a los samaritanos, esta raza híbrida. Convencidos ellos de que los samaritanos habían corrompido la religión judía, y celosos de sus costumbres y de sus tradiciones, querían evitar caer de nuevo en esos errores anteriores al exilio. Y por eso eligieron aislarse de los samaritanos. Y esto lo que provocó en los samaritanos fue un odio que fue creciendo. Eso trajo como consecuencia y fue desarrollándose con el tiempo un odio extremo entre estas dos naciones, que con frecuencia este odio se manifestaba con actos hostiles. Los samaritanos se opusieron a los judíos cuando los judíos regresaron. Y cuando ellos regresaron, que quisieron construir el templo en tiempos de Ciro, los samaritanos se le opusieron. Como los samaritanos fueron rechazados por los judíos y no quisieron unir su religión, no quisieron unir su culto supuestamente a Dios, los samaritanos construyeron un templo en el monte de Gerizim, en el cual ellos ofrecían sacrificios supuestamente a Dios. Según nos dice el historiador Josefo, se edificó bajo la dirección de Zambalá en la época de Alejandro Magno. En esa época se edificó el templo de Gerizim, los samaritanos. Y es de esta forma como el conflicto entre ambos pueblos sigue creciendo, sigue en aumento, y estos samaritanos se volvieron hostiles a los judíos y los judíos se volvieron hostiles a los samaritanos. En tiempos de Jesús, el odio entre estos dos pueblos no había disminuido, sino al contrario.
Por eso la mayoría de los peregrinos que viajaban a Galilea o que viajaban de Galilea a Jerusalén evitaban ir por Samaria y preferían desviarse por Perea para no tener ningún tipo de contacto con los samaritanos. Y es bueno que nosotros tengamos en mente que el problema principal en cuanto a la religión de los samaritanos estaba que los samaritanos, como tenían un sincretismo religioso, ellos solo habían aceptado los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, o sea, el Pentateuco, solo habían escogido estos 5 libros para creer, solo aceptaban esos 5 libros y rechazaban todos los libros del Antiguo Testamento. Y eso también molestó a los judíos. Dice el versículo 5, así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, estaba sentado junto al pozo y era como las 6 de la tarde, como la hora sexta, dice el texto, era como la hora sexta. Después de haber entrado a la ciudad de Samaria, después de adentrarse Jesús a la ciudad de Samaria, llegó Jesús a una encrucijada de una vía romana en el sur de Sicar, que era donde se encontraba esto. Era en los alrededores de la tumba de José. Jesús estuvo a 1 kilómetro al suroeste de Sicar. Mire lo que dice Josué capítulo 24 versículo 32. Dice allí Josué: y sepultaron en Siquén los restos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en el parque del campo que José compró a los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y vino a ser heredad de los hijos de José. Era allí, en ese lugar donde ahora Jesús estaba, en ese pozo donde Jesús está, en el pozo de Jacob. Y ahora Jesús está allí, y nos dice el texto que Jesús está cansado del camino y Jesús está allí. Esto era una especie de finca que en otro tiempo pertenecía a Jacob. Y no lejos del mismo lugar donde estaba el pozo estaba también la tumba donde sepultaron a José. Era un lugar ideal para que un viajero se detuviera a descansar, porque era un lugar donde estaba un pozo, que no era muy común en esos trayectos encontrarse un pozo. Bueno, en ese lugar había un pozo que había construido Jacob, y eso le daba cierto privilegio a ese lugar para que un viajero pudiera quedarse ahí y tener la facilidad no solo de descansar, sino también de consumir agua. Y Juan pasa a decirnos que Jesús estaba cansado del camino y que Jesús se sentó allí. Juan nos ha mostrado hasta ahora, Juan nos había mostrado la deidad de Cristo. Juan en el capítulo 1, el escritor nos mencionó y nos mostró la deidad de Cristo, nos mostró quién es Cristo, nos lo presentó como Dios, nos lo presentó al mismo nivel de Dios, nos lo presentó como creador, nos lo presentó como salvador. Y Juan ahora nuevamente vuelve a enfocarnos a Jesús, y en esta ocasión nos presenta a un Jesús con doble naturaleza, y nos está presentando a un Jesús humano, a un Jesús con una naturaleza humana. Y eso es lo que Juan está haciendo aquí. Ahora enfoca esa humanidad de Jesús. Jesús está cansado, dice Juan, y eso es para que nosotros tengamos pendiente que Jesús no solamente era humano, que Jesús no solamente era divino, sino que Jesús también era humano, y no como aquellos conflictos que subsistieron luego después de Juan escribir su libro, donde había una disputa de que si Jesús era Dios, 100% Dios, que si Jesús era 100% hombre, y hubo un grupo que se atrevió a decir, no, Jesús es 50% Dios y 50% hombre. Entonces otros enfrentaron eso y le dijeron, pero es que si Jesús es 50% hombre, entonces no era un hombre en toda su capacidad, era un hombre mediocre. Si era 50% Dios, no tenía todas las facultades de Dios. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, simple. Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Él era Dios en su totalidad y Él era hombre en su totalidad. Jesús era Dios y Jesús era hombre. ¿Cómo yo puedo explicar eso? No se lo puedo explicar, pero era así. El versículo 7
nos dice Juan, que vino una mujer de Samaria para sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues los discípulos habían ido a la ciudad a comprar que comer. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú siendo judío me pides de beber a mí siendo yo mujer samaritana? Y Juan vuelve de nuevo y nos coloca un comentario. Dice Juan, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Es interesante. Esta mujer samaritana, ella misma dice que ella tiene en contra dos cosas. Ella dice, ella misma testifica que tiene dos cosas en contra. La primera es que samaritana y la otra es que es mujer. Tiene esas dos cosas en contra porque un hombre no hablaría en público con una mujer y un judío no hablaría en público nunca con una mujer y mucho menos si es samaritana. Y mucho menos un maestro judío hablar en público con una mujer y mucho menos si es samaritana también. Alguien pudiera preguntar o pudiera decir, pero esta mujer necesitaba a Jesús. O Jesús necesitaba a esta mujer. ¿Quién necesitaba a quién? Jesús está sentado, Jesús está cansado y Jesús le está diciendo a ella, dame de beber. O sea, Jesús se dirige a ella porque Jesús tiene una necesidad que quiere que esta mujer la pueda suplir. El asombro de la mujer sigue siendo, ¿cómo tú me pides agua a mí que soy mujer samaritana? Un judío prefería morirse y no pedirle un favor a una mujer y mucho menos en público. Jesús, ella lo que le está diciendo a esta mujer a Jesús, tú estás mal. O es broma lo que tú estás haciendo. O cuidado si hay una cámara por ahí y me están facturando. No es cierto lo que tú estás diciendo. ¿Cómo es posible que tú siendo judío me pides a mí que te dé agua, que soy mujer y soy samaritana? ¿O es que tú no te has enterado del problema que hay entre nuestros pueblos? ¿Tú no te has enterado del problema que hay entre nosotros los judíos y ustedes los samaritanos? Es culturalmente incorrecto lo que tú estás haciendo, Jesús. Es culturalmente incorrecto porque un hombre no puede hablar a una mujer y mucho menos a mí que soy una mujer samaritana. Y tomando en cuenta que era una mujer de dudosa reputación, Jesús sabiéndolo, tampoco era algo correcto en la época en la que vivía Jesús. Dice el versículo 10 después, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua del pozo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y quien bebió él y también sus hijos y su ganado? Respondió Jesús, le dijo, todo el que bebiese de esta agua volverá a tener sed, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Lógico, ¿verdad? La mujer está enfocada, esta mujer está enfocada en su necesidad física y Jesús está enfocado en la necesidad que ella tiene, pero la necesidad que ella tiene, Jesús está enfocado en su necesidad prioritaria. La necesidad prioritaria que ella tenía no era una necesidad física, la necesidad prioritaria que esta mujer tenía era una necesidad espiritual. Mujer, si tú conocieras quién es que habla contigo, los papeles se hubiesen invertido y serías tú quien estuviera pidiéndome a mí. Eso es lo que Jesús le está diciendo a ella. No se trata de sacar agua aquí, mujer. No se trata de que yo tenga o no tenga vasija. El agua que yo estoy dispuesto a darte es un agua que salta para vida eterna. Jesús enfocó el problema de esta mujer y Jesús se fue al corazón del problema. Y yo pregunto, ¿de qué agua habla Jesús aquí? Jesús dice que si ella le pide, le va a dar agua y que esa agua serían en ella como una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Y de qué agua está hablando Jesús? Mira este texto de Isaías, hablando sobre el Mesías,
y sobre lo que el Mesías iba a hacer. Dice Isaías en el capítulo 49 de Isaías, a la altura del versículo 8, dice allí Isaías, hablando, no, repito, hablando sobre el Mesías. Dice, así ha dicho Jehová, en tiempo favorable te he respondido y en día de salvación te he ayudado. Te guardaré y te pondré por pacto para el pueblo, a fin de que restablezca la tierra y poseas la heredad de las desoladas. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tiniebla, mostraos en los caminos, serán apacentados, y en todas las cumbres áridas estarán sus pastizales. No tendrán hambre ni sed, ni el calor los golpeará, porque el que tiene misericordia de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de agua. O sea, Isaías nos está diciendo que el Mesías lo iba a conducir ¿a dónde? A manantiales de agua. Y dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 17, no tendrán hambre ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol ni ninguna otra cosa, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuente de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y vuelvo y pregunto, cuando nos dice el texto del agua que salta para vida eterna, ¿de qué agua se está hablando Jesús? Dice entonces, Juan nos explica eso en el capítulo 7, versículo 37. Juan nos explica ahí de qué agua está hablando Jesús. Mírelo ahí. Juan capítulo 7, versículo 37. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto digo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. Pues todavía no había sido dado el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué nos está diciendo Juan aquí? En el contexto del capítulo 7 de Juan y de esto que está hablando Juan aquí se está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y aquí se tomaba un recipiente de oro y se llevaba desde el estanque Siloé, se llevaba en procesión al templo. Este recipiente lo tomaban los sacerdotes y en medio de una procesión daban vuelta en todo el altar y luego terminaban arrojando el agua del recipiente al suelo en señal de adoración o en adoración a Dios. Terminaban ellos sacrificando esta agua. El último día en que se hacía estas celebraciones, está diciendo Juan que Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y yo le pregunto, ¿Jesús es un vaso de agua? ¿Es Jesús un vaso de agua que lo está mandando a beber donde él? Jesús le está diciendo, solo yo le puedo quitar la sed. E incluso Jesús está diciendo, ese ritual apuntaba a mí, que soy el único que puede dar el agua viva que salta para vida eterna. Y esa agua viva a la que Jesús se está refiriendo no es más que la presencia permanente del Espíritu Santo en aquellos que habían de creer. En aquellos que habían de creer en Cristo, la presencia permanente del Espíritu Santo que iba a quitar la sed, que iba a saciar la sed y que espiritualmente, hablando espiritualmente, el Espíritu Santo lo iba a saciar. Y es a eso que se está refiriendo Jesús. Y Jesús está diciendo que el que iba a creer en él iba a ser una fuente donde no solo una fuente llena de agua, sino una fuente donde otros iban a beber de él. Cuando Jesús habla aquí de agua viva a esta mujer reacciona y esta mujer le dice, dame de esa agua. Es lógico, si tú tienes la capacidad de dar un agua que yo no vuelva a tenerse más y que pueda volver a este pozo a caminar un trayecto agotador en medio del sol, y si tú tienes un agua que me va a quitar la sed, yo no voy a tener que hacer eso, dámela. Y yo no sé si ustedes lo ven igual que yo, pero eso es incluso lo que hace la gente hoy. La gente hoy quiere a Jesús,
Pero ¿cuándo quiere a Jesús? Quiere a Jesús cuando tiene una necesidad. Quiere a Jesús cuando tiene un problema que necesita ser resuelto. Entonces van donde Jesús porque necesitan que Jesús les resuelva una situación. Yo quiero de esa agua, yo quiero que me resuelva tal cosa. Y es como reacciona el hombre. Quieren a Jesús para que sacie su necesidad. No están interesados realmente en Jesús, están interesados en lo que Jesús pueda producir en ellos. Dame de esa agua, así yo no vengo a sacarla aquí a este pozo y me evito el trabajo y me evito la fatiga. Hermanos, amigos, eso es exactamente lo que nosotros hacemos hoy. Nosotros nos enfocamos en las necesidades materiales, única y exclusivamente. Tenemos como prioridad las necesidades materiales y nos olvidamos que hay necesidades superiores que están por encima de las materiales, que son las necesidades espirituales. Nosotros nos enfocamos solamente en eso. El Señor, todo lo contrario, todo lo opuesto a eso, el Señor se preocupa por nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual es lo que va a tener repercusión para la eternidad. Y Cristo se preocupa por nuestra vida espiritual. Hay gente que se acerca a Jesús porque tiene un problema físico. Puede que este sea una enfermedad. Puede que no tenga empleo. Solo tiene que venir a la iglesia y pedirle al Señor que resuelva tu problema y tu problema será resuelto. Hay gente que le dicen así a la gente. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú estás enfermo. Tú no tienes empleo. Tú tienes un hijo rebelde. Ven al evangelio que Cristo te va a arreglar todo eso. Y colocan el evangelio de una forma abaratada y muestran lo que el evangelio no es en esencia. Eso no es el evangelio. Si tú vienes a la iglesia, tú tendrás un sinnúmero de beneficios, pero el beneficio mayor y principal es que tu alma será salva. Es así como Cristo nos lo presenta. Jesucristo no vino hacer que mi vida sea más viable en este planeta. Eso no fue lo que Cristo vino. Cristo no vino para que mi vida sea más interesante en esta tierra, tampoco. Cristo no vino para que yo sepa cómo yo resolver los problemas en la tierra y así yo poder tener una vida más abundante en esta tierra. No, Cristo no vino a eso. El texto bíblico nos enseña y Juan mismo nos enseñó que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios vino a tratar ¿con qué problema? Con el problema del pecado en el corazón del hombre. Fue con eso que el Cordero vino a tratar. Ese pecado que nos separa de Dios. Cristo entonces es el Cordero de Dios que quita ese pecado y que nos acerca al Padre. A eso fue que Cristo vino a tratar con el problema del pecado. Versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. No me olviden el contexto. Jesús le dice, mira, si tú me pidieras a mí, si tú supieras quién soy yo, los papeles se invertirían y tú me pedirías a mí y yo te daría agua que saltan para vida eterna. Ella dice, dame de esa agua, señora, si yo no vengo a sacarla más que al pozo. Y Jesús le dice, ok, ve, llama a tu marido y ven acá. Ya le cambió el asunto a la mujer. Yo me imagino que el semblante de la mujer cambió y dijo, miércoles. Bajó el semblante y le dijo, no tengo marido. Seca. Cambió la conversación. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos tú has tenido y el que ahora tiene no es tuyo. Esto tú has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, me parece como que tú eres profeta. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, lo hubiese dicho yo. Jesús está enfocado en el problema principal de esta mujer, que sigue siendo el problema principal del hombre de hoy. Y ese problema principal se llama el pecado. Jesús le está mostrando su pecado a esta mujer. Y Jesús le está confrontando con su propio pecado para que ella entienda que si ella quiere vivir una vida plena
y que la fuente de agua viva salten en ella, ella primero tiene que resolver el problema del pecado en ella. Primero tiene que arrepentirse, primero tiene que acercarse a Dios y entonces vendrá lo demás. Primero ella debe acercarse a Cristo para perdón de sus pecados y luego la fuente empezará a emanar dentro de su corazón. No funciona de que primero yo tengo a Dios y después yo resuelvo el problema del pecado. No funciona así. Primero yo resuelvo mi problema de pecado, me pongo a cuenta con Dios y luego entonces fuente de agua viva dentro de mi ser. Isaías capítulo 55, versículo 6 dice allí, Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuelvas a Jehová, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, quien será amplio en perdonar. Vuélvete a Dios, eso es lo que está diciendo Isaías. Y amigos, si hay algún amigo que nos visita en esta mañana, esto es lo mismo que nosotros le decimos a ustedes y lo repetimos como Isaías: vuélvete a Dios. La solución a tu problema es volverte a Dios. La solución a tu problema es dejar el camino por el que tú estás transitando y volverte a Dios. La Biblia nos enseña que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. Vuélvete a Dios, quien tendrá misericordia de ti. Vuélvete a Dios, quien no solo tendrá misericordia, sino que te perdonará. Tú necesitas el perdón de Dios, y para poder conseguir el perdón de Dios tienes que volverte a Él, tienes que acercarte a Él. Es lo que Dios demanda del pecador, que el pecador se vuelva a Él en arrepentimiento y fe. Cristo vino para eso, para perdonar los pecados del pecador, que se vuelva a Él en arrepentimiento y fe. Cuando esta mujer es confrontada, esta mujer baja el tono entonces y le dice a Jesús: me parece que eres profeta. Y como Jesús enfrentó su pecado, y como Jesús enfrentó la condición pecaminosa de ella, entonces ya le dice en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que debe ser en Jerusalén donde se debe adorar. ¿Qué tú crees? No le he conocido eso a ustedes. Tanto los judíos como los samaritanos admitían que Dios debía ser adorado. Decían los antepasados de ellos, uno decía en el monte Gerizim y otro decía que tenía que ser en Jerusalén. Pero ¿es eso lo que a la mujer le interesa? No. Esta mujer se ve vulnerable ante Jesús y cuando se ve vulnerable, ella se da cuenta que Jesús sabe más de ella de lo que ella quisiera que Él sepa. Y entonces dice: bueno, tengo que desviar esta conversación porque ya me está molestando. ¿Y qué hace ella? Volca la conversación al problema racial y religioso que había entre los dos pueblos. ¿Dónde es el lugar correcto para adorar a Dios? Eso es lo que ella le está preguntando. O dicho de otra manera, ok, como tú eres profeta, ¿cuál es la religión correcta? ¿Es la que tienen ustedes o la que tenemos nosotros? Porque ustedes buscan a Dios de una manera y nosotros buscamos a Dios de otra. ¿Cuál es la verdad? Esta mujer está preguntando esto de manera indirecta. Y se me parece mucho a las personas que nosotros le predicamos el Evangelio. Y cuando nosotros le predicamos el Evangelio, que el Evangelio, nosotros entendemos que el Evangelio le está penetrando y que la palabra del Evangelio es como una espada de doble filo que va cortando el corazón de esta persona. La persona empiezan a hacer preguntas y a decir cosas para desviarnos a nosotros del propósito principal, que es mostrarle a Cristo. Y empiezan a nosotros, nos hacen preguntas como esta. La mujer samaritana le dijo a Jesús: ¿dónde? ¿En este monte o en el monte de Jerusalén? ¿Cuál es lo correcto? ¿Como nosotros adoramos o como adoran ustedes?
El propósito de ella era sacar a Jesús de la conversación, cambiar el tema y hablar de otra cosa. A ella no le interesaba la condición pecaminosa que había en ella. Bueno, al hombre debe interesarle la condición pecaminosa que hay en él, porque esa condición pecaminosa es la que lo condena y es la que lo lleva al infierno. Y la relación con Cristo es la que lo salva y lo lleva a la gloria. Y a nosotros nos preguntan cosas como esta. ¿Qué fue lo que se comió Eva? ¿Fue una manzana o qué fruto fue? Y ahí entonces la gente empieza a especular y empieza a decir, mira, yo conozco a un cristiano que maltrata mucho a su mujer. ¿Tú crees que ese cristiano se va a salvar? Mira, y en el arca entraron los ratones. ¿Tú crees que entraron los ratones en el arca? O si no, existieron los dinosaurios. ¿Y por qué no están hoy? Cuando Génesis habla de días, ¿los días son de 24 horas o los días son de un espacio determinado de tiempo? Y todas esas preguntas, ¿para qué son? Para desviarnos. Eso es exactamente lo que esta mujer está haciendo con Jesús, tratando de desviarlo, porque la palabra están quemando el corazón de esta mujer. La palabra están penetrando el corazón de esta mujer y están rompiendo el corazón de esta mujer. Y esta mujer quiere que Jesús pare y entonces la mejor forma de que él pare o de ella hacerlo parar, ella desviándolo del tema. Es algo parecido a lo que yo acabé de mencionar. Versículo 21. Dice Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación proviene de los judíos. Jesús le está diciendo ahora a la mujer, lo que importa no es el lugar, lo que importa no es que sea aquí en el monte Gerizim o que sea en el templo de Salomón. Eso no es lo que importa, el lugar. No es el lugar, no es dónde lo que importa, es cómo y a quién yo le doy adoración. Es cómo y a quién yo le doy adoración. Y tenemos que recordar que los samaritanos tenían un conocimiento limitado de Dios porque solamente aceptaban los primeros 5 libros de la Biblia. Tenían un conocimiento limitado porque para yo conocer a Dios, yo necesito conocer todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios es toda la Biblia, toda su palabra, porque allí es donde yo puedo encontrar quién es Dios y es allí donde yo puedo ver el carácter de Dios en todas las escrituras. Los samaritanos no conocían a Dios. Y no conocían a Dios porque no tenían una revelación plena de Dios. Para conocer a Dios no es suficiente una porción de las escrituras. Para conocer a Dios es necesario conocer todas las escrituras. Para saber quién es Dios y para adorar a Dios de manera correcta, yo necesito todo el contenido bíblico. Porque ahí, y solo ahí es donde se encuentra la forma correcta como yo debo adorar. La adoración no es una acción de un día, no es un evento de un día o de una semana. La adoración no es cantar, la adoración no es levantarse la mano, no levantar las manos. La adoración es más que eso. La adoración es la involucración, es cuando yo involucro todo mi ser, rindiéndole honra y honor al ser de Dios. Eso es adoración. Jesús está enfocado en esto. Jesús está enfocando la naturaleza de la adoración. No está enfocando el lugar, sino la naturaleza de lo que es la adoración. Y eso es lo que Jesús le está queriendo hacer ver a esta mujer. Para yo adorar a Dios, yo debo primero conocer a Dios. Si yo no conozco a Dios, yo no lo puedo adorar. Primero tú tienes que conocer a Dios para que tú puedas entonces adorar a Dios. Porque yo no puedo adorar lo que yo no conozco. Yo tengo que adorar lo que yo conozco. Por eso Jesús le dice, ustedes adoran lo que no conocen. O sea, ustedes tienen una adoración deficiente. Porque para tú poder tener una verdadera adoración o una adoración correcta, tú tienes que conocer lo que tú adoras.
para que esto entonces pueda ser una adoración genuina. No podemos adorar a Dios con una idea incorrecta o errónea de quién es Él. Y yo pudiera preguntarte en esta mañana, ¿tú quieres adorar a Dios? ¿Tú quieres adorar a Dios? Debe conocerlo primero. Porque si tú no conoces a Dios, tú no lo vas a adorar de la forma correcta, ni va a ser una adoración genuina, porque debe conocer a Dios primero antes de adorarlo. Tienes que saber quién es y qué demanda el Dios que tú adoras. Por eso Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Jesús lo que le está diciendo es, ustedes tienen una adoración deficiente. Y como tienen una adoración deficiente, esa adoración deficiente es producto de que ustedes no conocen al que ustedes están adorando. Nosotros tenemos que conocer el Dios que nosotros adoramos. Versículo 23, perdón. Dice Jesús, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dijo en el versículo 26, yo soy el que habla contigo. Jesús escogió una mujer de mala reputación para dar la declaración más asombrosa en torno a lo que es la verdadera adoración. No lo hizo en el contexto de una religión en la sinagoga, ni lo hizo en el contexto de una reunión íntima con los discípulos. Porque la adoración tiene que ver con tu vida, con toda tu vida, porque es un estilo de vida. La adoración es con el quehacer de la vida del creyente. Y quiero ponerte un ejemplo. Si tú me invitas a tu casa a comer, usted por lo menos debe saber cuáles son las cosas que a mí me gustan comer si usted me quiere agradar a la hora en punto de que yo vaya a comer a su casa. Imagínese que usted me invita a comer y ese día usted se esmera y están anunciando en un supermercado popular del país que están exportando una de las mejores berenjenas del mundo, que tienen una textura y un sabor exquisito. Y usted no toma en cuenta que a pesar de que berenjenas son carísimas, por lo que ya mencioné, usted va y la compra. De hecho son hasta hermosas, del tamaño que es, grande, son bellas. Usted la rellena, la compra, dice, bueno, yo se la voy a hacer al horno, porque el pastor viene para la iglesia, la voy a hacer al horno, la voy a rellenar de molondrones y de vegetales. Sí, con muchos vegetales. Y hace un jugo de unas flores que usted encontró en el mismo supermercado, que le dijo un dependiente ahí, mira, eso son unas flores blancas que vienen directamente de Alemania y dan un jugo sabroso. Pero hay un problema. Y el problema es que cuando usted sirve la comida, usted se da cuenta que yo ni como berenjena, ni como molondrones, ni me gusta la cebolla, ni me gusta absolutamente nada de lo que usted me ha servido. Eso yo se lo dejo al padre Abraham. Yo en ese momento podría pedir permiso y decir, usted deja que yo llame a Abraham, que es el que come ese tipo de cosas. Al que Nilda lo engaña comiendo cosas así. Pero no a mí usted no me puede llamar para comer eso. Al final, es posible que usted se sienta mal. Y se va a sentir mal porque usted hizo todo un esfuerzo, usted invirtió dinero, usted invirtió tiempo para usted tratar de agradarme a mí. Pero al final no me agradó porque lo que usted hizo a mí no me gusta.
Y como yo no comí, eso le va a hacer sentir mal, pero que usted debió preguntarme si a mí me agradaba ese tipo de comida. Y usted me confiesa, pastor, yo le compré eso porque es que yo soy loco con la berenjena. Yo oraré por ustedes por vida, pidiendo misericordia y que el castigo y la ira de Dios no caiga sobre usted por ese deseo extraño y maligno. Y usted me dice, y yo probé ese jugo cuando me lo dieron en el súper y me pareció bueno, yo quería brindarle algo. A mí me gusta esa comida que yo le di. El problema es que si a usted le gusta esa comida, usted no puede juzgar mis gustos por el suyo. Usted no se estaba agradando a usted, usted me estaba agradando a mí. Si usted me estaba agradando a mí, usted tenía que agradarme a mí con lo que a mí me gusta, no con lo que a usted le gusta. Asimismo, hay mucha gente que adora a Dios y que adora a Dios con lo que a ellos les gusta. Y entienden que Dios debe recibir lo que ellos hacen simplemente porque a ellos les gusta. Y como a mí me gusta, a Dios tiene que gustar. Y no es así. No es así. Lo que tú haces o lo que tú puedas hacer no significa que sea agradable a los ojos de Dios, a menos que eso esté dentro del marco de lo que Dios ha establecido en su palabra. Nosotros tenemos hoy cultos de adoración. ¿No tenemos culto de adoración? ¿No hay canciones de adoración? ¿No se puso de moda la música de adoración y popularizada por Marco Suí por allá atrás? Yo recuerdo una canción que fue muy popular, Yo quiero ser un adorador. No la canto porque después se van todos. Pero muy popular la canción, las letras decían, yo quiero ser un adorador, adorarte en espíritu y en verdad, y etcétera, etcétera. Y ahí empezó todo un movimiento de música de adoración. De ahí para atrás no había música de adoración. De ahí para acá sí hay música de adoración. Y ahora nosotros vemos género, y hay un género que es música de adoración. Y tú le preguntas a un cantante, ¿qué tú cantas? No, yo canto música de adoración. ¿Y existe la música de adoración? ¿Es la adoración un estilo musical? Para mí es un invento ilógico. Si tú quieres dar a Dios adoración, debe hacerlo de la forma que ya Él estableció en su palabra que nosotros debemos adorar. La adoración no es que yo me invente una forma, yo me voy a inventar un medio, yo me voy a inventar. No, la adoración debe ir de acuerdo y dentro del marco de lo que Dios mismo ha establecido para la adoración. Si se sale de ahí, entonces es fuego extraño. Si se sale de ahí es fuego extraño. La adoración no es música. La música que nosotros cantamos, en el momento que nosotros cantamos como iglesia, cuando nosotros nos reunimos, nosotros no podemos decir, vamos para la iglesia porque vamos a adorar a Dios y esa adoración se efectúa a través de la música. No, la música ayuda. Pero eso no es adoración. Ni lo que decimos. La adoración es una entrega total. Una entrega total de tu ser al ser de Dios. La adoración es cuando tú te rindes por completo a la persona de Dios. Eso es adoración. Y eso no es un acontecimiento, no lo es. Eso es un estilo de vida. El próximo domingo nosotros hablaremos sobre la adoración. Esta fue solamente la introducción al tema de lo que es la adoración que Dios demanda. El domingo próximo estaremos hablando del tema de la adoración, de qué es la adoración, de cómo nosotros debemos adorar, todo lo que implica lo que es la adoración. Pero no quiero que nosotros salgamos de aquí en esta mañana sin nosotros considerar lo que ya nosotros hemos dicho. Antes de hablar de adoración, Jesús enfrenta el pecado de esta mujer. Y Jesús enfrenta el pecado de esta mujer porque no se puede hablar de adoración donde hay una vida pecaminosa. Tú no puedes decir que tú adoras a Dios si tú todavía estás viviendo en tus pecados. Primero tú debes ir a Cristo en arrepentimiento y fe y luego entonces podemos hablar de adoración. Si te arrepientes, el Espíritu de Dios mora en ti.
Y el Espíritu, entonces, el Espíritu de Dios va a producir cosas en ti. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a orar, es quien nos fortalece. El Espíritu Santo es quien nos ilumina a nosotros al momento de nosotros estudiar la palabra de Dios. Es quien nos imparte fuerza, quien activa los dones espirituales para el funcionamiento en la iglesia, y así nosotros poder de manera mutua nosotros edificarnos mutuamente. Pero primero, antes de darse toda esa dinámica, la persona debe arrepentirse y debe entregarle a Cristo su vida. Eso es lo primero. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a la mujer samaritana. Tú necesitas a Cristo, al igual que esta mujer samaritana. Tú necesitas a Cristo, tú necesitas ver tu pecado a la luz de lo que Cristo ya nos enseñó aquí. Necesitas entender que tú necesitas arrepentirte y que necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitas entregar a Cristo tu vida. El que confiesa su pecado, ese y solo ese alcanzará misericordia. Y no quiero que te vayan esta mañana sin meditar y sin pensar en esto. Tú necesitas a Dios. Tú necesitas un encuentro con Cristo. Tú necesitas reconocer ante Dios lo que tú eres, quién tú eres, para que entonces los ríos de agua viva o el Espíritu Santo pueda morar en ti y tú puedas ser una